Muy buenas a todas las personas del otro lado. Estamos de nuevo en el taller de reglas y si el otro día hacía calor fuera, hoy lo hace dentro porque tenemos la forja a pleno rendimiento. Hoy en taller de reglas, Forge in the Dark. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo con el taller de reglas, en esta ocasión con Forge in the Dark, un sistema que me encanta y que vamos a intentar analizar en 30 minutitos, aunque quizá nos lleve un poquito más. Entonces voy a compartiros por aquí la SRD, que es desde donde vamos a trabajarlo y a verlo y a analizarlo. Y ya está, pues me comparto esto aquí y me pongo a hablar ya de Forge in the Dark. Vale. Bueno, para los que no sepáis, Forge in the Dark es un sistema genérico y libre, de alguna manera, que viene de Blades in the Dark. Blades in the Dark, según su autor John Harper, es un juego para jugar con canallas en una ciudad steampunk maldita y dar golpes, y pone la mecánica ahí. Y eso es lo que analizaremos. Vale, para los que no sepáis, John Harper es un veteranísimo diseñador de juegos, muy bueno, para mí un maestro relojero que afina con mucha elegancia sus diseños y que lo conoceréis seguramente por Lady Blackbird, aunque tiene más cositas. Y bueno, pues eso es Blades in the Darks y ese es John Harper, pero vamos a ver de dónde viene este Forge in the Dark. Aparte de Blades in the Dark, la principal influencia de este señor al crearlo, y no porque lo diga él, sino porque se nota, son los PBTA, y tiene algo de Fate y algunas de sus mecánicas que ya utilizaba en Lady Blackbird. Para mí, si tengo que daros mi impresión como diseñador en dos palabras, para mí es un PBTA con mayor sostén mecánico. ¿Qué significa mayor sostén mecánico? Pues significa que si en un PBTA tenemos herramientas para generar la ficción, pero nos queda como, vale, he hecho esto, pero ¿cuánto lo he hecho? ¿O cuánto he conseguido? ¿O cuánto? Aquí esto Forge in the Dark lo soluciona utilizando una maravillosa herramienta que son los relojes de progreso, entre otras cosas que vamos a ver. Así que 4 líneas, para mí esto es un poco, pero tiene mucho más, está muy enfocado a lo que hace, tiene cosas de juego de mesa y lo que hace lo hace muy bien. Evidentemente es una SRD larga, igual que Blades in the Dark es un juego consistente, y de aquí se pueden coger cositas y no quedarse uno con todo, y lo veréis, y yo os diré diciendo mis impresiones. Yo voy a publicar varios juegos con este sistema, 2 grandes y 2 ecines con una variante de este sistema, con lo cual os puedo ir diciendo qué es suprimible, qué no y demás conforme lo vayamos viendo, ¿vale? Vamos a ver la licencia la tenemos aquí, ¿vale? Y la licencia, bueno, yo ya me la he leído. Básicamente lo que te dice es que lo puedes utilizar, modificar, hackear y lo que tú quieras, que des atribución, que copies el logo y bueno, que no digas que tienes o sea, que su editorial te respalda, básicamente. Y nada, pues la atribución, lo que os he dicho, cosas bastante clásicas. Y visto esto, la licencia, os dejaré luego el enlace abajo para que vosotros pues la podáis leer por si os interesa el juego o os interesa hacer algo con este sistema de juegos, ¿vale? Es a través de una página web, como veis tiene para vender, tiene una comunidad, tiene, bueno, muchas cosas. La SRD está aquí, clarísimamente indicada. Y nos vamos a ir ya a analizar un poquito qué nos ofrece esta SRD y qué nos quiere decir, ¿vale? Yo iré resumiendo algunas partes que no considero muy importantes o que se sobreentienden, o por ejemplo los ejemplos, e iré un poco al turrón en lo que puede pareceros interesante y en cómo se puede hackear. Vale, lo primero que nos presenta es The Basics, ¿vale? Los básicos. Aquí nos dice un poco de qué va el juego, qué hacen los jugadores y qué hacen los personajes. Es un Big Three de toda la vida,
¿vale? O sea, nos está diciendo pues de qué va el juego, qué hacen los personajes, qué hacen los jugadores, todo en párrafos pequeños y concisos. Es una manera de saber de qué va el juego de forma rápida, en 1 o 2 páginas. Yo desde que lo vi aquí lo aplico en todos los juegos, sea el sistema que sea. A mí me encanta poder ir a esa página y que me diga de qué va el juego, qué hacen los jugadores, qué hacen los personajes, que no es lo mismo. Sus jugadores hacen unas cosas y los personajes otras, y que me diga todo eso en una sola página. Esto también lo hace muy bien PBTA, que tienes tus 10, 15 páginas que lees y sabes de qué va el juego y a qué va. Pues esto Forge in the Dark te lo pone como en la SRD porque es interesante. También habla, por ejemplo, del Game Master, cómo se juega una sesión, y te habla también de cosas interesantes como la banda, que veis aquí arriba, porque la banda será algo importante en el juego, ¿vale? Cobra especialmente importancia, de igual forma que la estructura de juego, ¿vale? La estructura de juego es muy interesante, es muy de como juegos de mesa que hemos visto en otros juegos, como por ejemplo el Anillo Único, pero que no sé, es muy interesante. Vale, pues esto es los básicos, es para mí una declaración de intenciones en toda regla de lo que nos quiere mostrar, ¿vale? Y vamos un poquito. Vale, el sistema central, ¿vale? Vale, a mí me gusta mucho este Judgment Calls que nos comenta. Aquí nos habla de cómo preguntar para detallar la ficción y quién debe responder. Esto es muy importante, porque cuando establecemos la ficción de manera colectiva, ¿quién lo hace? ¿El narrador? ¿Lo hacen los jugadores? ¿Y cuándo hacerlo? ¿Cuándo es interesante detallar esa ficción? Recordemos que es un juego Fiction First. Fiction First significa que la ficción va adelante, ¿no? Los dados están y la mecánica está para apoyar esa ficción que estamos generando entre todos. Vale, es muy importante. Esto para mí no es un consejo. Es una regla, aunque esté camuflado como consejo. Puedes leerlo y pensar que es un consejo, pero no. Esto es una regla. Esto es una regla que John Harper te está diciendo, mi juego se juega así. Y yo lo entiendo como una regla, porque si no, aunque esté redactado como un consejo. Vale, esto es muy interesante y veremos otra vez más adelante lo de narrar y lo de pasarse, porque el director de juego aquí no hace tiradas y veremos cómo lo solventa. Vale, luego nos habla de tirar dados, ¿vale? No es la tirada básica, pero es tirar dados porque tenemos varios tipos de tirada, ¿vale? La tirada, tirar dados en este juego básicamente se compone de coger dados de 6 con un rasgo, que puede ser pues el de un personaje, una cantidad de sectores de un reloj, etcétera. Esto lo veremos más adelante. Y tirar y elegir el más alto. Un 6 será un éxito, un 4 o un 5 un éxito parcial que tendrá una consecuencia, y un 1 o un 3 será un fallo. Si os fijáis, de 1 a 3 es fallo y de 4 a 6 es éxito, o sea que el 50% es fallo-éxito, aunque tengamos ese éxito parcial. Esto es muy interesante, o sea, 50-50, y con pocos dados que tires casi siempre tendrás éxito, aunque tengas que pagar algo. Este juego lo hace mucho, eso de que tengas que pagar algo. Es muy importante esto. Y bueno, esta tirada nos sirve para varias tiradas que veremos más adelante, las vamos a analizar. Y si os fijáis también una cosa muy interesante, son dados de 6. El dado de 6 no es, y todo se resuelve con dado de 6, no es un he elegido el dado de 6 porque me apetece, no. El dado de 6, aparte que es un dado que funciona muy bien, es un dado que podemos encontrar en cualquier sitio. Con lo cual, de esta manera ya nos está facilitando. No necesito un juego de dados, necesito un puñado de dados de 6 que puedo coger perfectamente de mi parchís antiguo, ¿vale? Entonces esto parece que no, pero para mí es importante, ¿no? Y diseñar un juego con dado de 6, pues quizá no es tan fácil. Vale, nos habla un poquito de, bueno, nos pone algunos ejemplos y nos habla ahora sí de los tipos de tirada. Vale, tenemos la tirada de acción, que es la que harán los personajes para desenvolverse en el mundo cuando se encuentren en peligro. Tenemos la tirada de inactividad o tiempo de descanso, como lo queráis llamar, en la que el personaje pues en su tiempo de descanso hace una actividad y hace una tirada para ver cómo lo resuelve eso en la ficción, qué ocurre, qué gana o qué pierde. La tirada de fortuna es una tirada que utiliza el narrador
para establecer hechos en la ficción que no competen directamente a los personajes. Entonces yo tiro para ver qué pasa en segundo plano, de alguna manera. Y luego tenemos las tiradas de resistencia. Las tiradas de resistencia son unas tiradas a las que puede recurrir el jugador para que su personaje evite ciertas consecuencias, aunque esto le suponga pues un coste de estrés que veremos más adelante. Estructura de juego, interesantísimo, a mí me encanta. Te dice básicamente que no es una estructura rígida, pero que es una estructura de juego que te permite poner el foco en lo importante de cada momento. Y lo divide en 4. Uno es la fase de preparación, en la que os estoy explicando un poquito más de lo que pone la SRD, porque lo conozco, pero en la SRD pues lo tenéis resumido. La fase de preparación es cuando los personajes, pues en este caso en Blades in the Dark, se preparan para dar ese golpe, consiguen cosas, mueven contactos. Luego, cuando tienen ese golpe planeado, lo que hacen es una tirada de implicación que lleva a los personajes directamente a la acción, obviando todos los detalles irrelevantes. O sea, si vais a asaltar un banco en esa ciudad steampunk maldita, pues estáis ya en la puerta del banco, ¿vale? Y eso es lo que hace la tirada de implicación, porque podéis aparecer en una situación u otra. Luego se juega para ver qué pasa. A partir de esa primera escena, pues van ocurriendo cosas y se va improvisando. Y bueno, hay muchas herramientas que te ayudan a esto. Y luego se juega la fase de descanso, que es, bueno, pues tenéis una fase de descanso en la que podéis hacer actividades fuera de lo que serían los golpes, más centrados en los personajes. Esto es muy interesante, lo vemos en juegos también como Dungeons and Dragons, etcétera. Está muy interesante porque permite un desarrollo de los personajes más allá de lo que es la aventura, el golpe o la incursión, ¿vale? Esto sería el sistema central para que os hagáis una idea de los pilares que cimenta John Harper. Y vamos a ir a acciones y atributos. Esto es muy importante para los personajes. Vale. Acciones y personajes. Vale, las acciones es interesante. Si pensáis que son habilidades, no lo son. Vale, para empezar tenemos 12 acciones. Estas 12 acciones son genéricas y no son como habilidades. Se parecen más a los modos de Fate acelerado, perdón. Con lo cual, tú con una habilidad como merodear puedes hacer muchas cosas, desde atacar a alguien escondido hasta buscar información merodeando. El tema es cómo lo justifiques tú en la ficción. Aquí tenemos ya el primer punto que podemos hackear, porque aquí nos proponen 12 acciones, que es un múltiplo de 4, porque veremos por qué es interesante, perdón, de 4 y de 3, porque tendremos 3 atributos, eso lo veremos ahora. Y aquí está el primer punto hackeable. Tú puedes hackear la cantidad de habilidades y el tipo, de acciones y el tipo de acciones. Por ejemplo, en juegos como Wicked Ones, que publicará The Hills Press, tienen 9 acciones, divididas en 3, 3 y 3 para los 3 atributos. Yo, por ejemplo, en Quinta Esencia utilicé 8 habilidades en 2 atributos, 4 y 4. ¿Por qué? Porque afinaba mucho más lo que podías hacer. Y para mí las habilidades que elegí tenían mucho más sabor siendo 8 que 12, porque nos encontrábamos con cosas como destrozar, cazar, todo muy... iba acorde al tono del juego y me pareció mejor y funcionó muy bien. En otros juegos evidentemente se utilizan menos o más habilidades. Bueno, más no he visto, pero menos sí. Y es una forma de hackear el juego. También hay que tener en cuenta la cantidad de puntos con la que empiezas, en acciones y el progreso. Eso es importante. Pero tenemos aquí el primer punto. Vale. Las tiradas de acción. Las tiradas de acción luego nos las desarrollan más, pero vamos aquí. Básicamente lo que dice es que tienes 3 posiciones en las que puede estar tu personaje cuando va a hacer una tirada de acción. Controlada es una situación en la que de alguna manera tú tienes ventaja o tienes tiempo. Arriesgada, que es la normal, te juegas algo. Y desesperada, que para mí sería pues en la que es una situación muy complicada en la que, para que me entendáis de alguna manera, tendrías desventaja.
podéis hacer un símil entre el ventaja-desventaja que ya conocemos de Dungeons and Dragons y esto. No es igual, pero puede ayudarte a pensar que un personaje está en una situación controlada si tiene una ventaja, y puede ayudarte a pensar que un personaje que está en clara desventaja está en una situación desesperada. Vale, puntuaciones de atributos. Vale, las puntuaciones de atributos se utilizan únicamente para las tiradas de resistencia y se harán con tantos dados como los puntos de la barra lateral. Tenemos las habilidades puestas así y el primer punto de cada habilidad en ese renglón nos dará el punto en ese atributo, ¿vale? Es de la primera columna. Las tiradas de resistencia, sí, mira, creo que aquí lo veis, sí. Es esto, como veis, el primer punto de cada una de estas acciones me da un punto en el atributo que me indica. Y de esta forma tenemos las tiradas de resistencia. Tiraremos tantos dados como puntos tengamos en resistencia, ¿vale? ¿Qué más? Las acciones, ¿vale? Lo que viene aquí es un conjunto de pues los tipos de acciones, ¿vale? Comandar, afinar, cazar, etcétera. Nos lo pone lo que hace y nos pone un pequeño ejemplo que está muy bien y que si utilizáis o hacéis un juego podéis copiar directamente, porque esto la SRD nos permite copiar el texto. Yo de hecho lo he visto en muchos juegos que para mí son reskins como Scum and Villainy o Band of Blades, que a veces han copiado directamente el texto. Se puede hacer, para mí, o sea, no es feo, es legal, ¿vale? Pero para mí sí que es un poco que como que puede faltar la personalidad, ¿no? Has cogido el texto y has modificado dos cosas en lugar de redactarlo tú para darle un carácter. Pero esto ya es una opinión personal. Vale, acciones y atributos. Vale, vamos al estrés y trauma. El estrés y trauma es súper interesante porque... El estrés y trauma es muy interesante porque es una manera que es una metamoneda del juego que implica que el jugador puede hacer que su personaje haga cosas extraordinarias sacrificando parte de él. Muy alejado del azar, del tiro un de 20 y si me sale un 20 hago algo extraordinario porque el dado lo ha dicho. No lo digo de forma despectiva, lo digo que unos juegos se apoyan más en el azar y aquí John Harper lo que ha hecho es que si queremos hacer algo extraordinario tenemos que jugar esa metamoneda de estrés que nos perjudica. Tenemos que sacrificar para conseguir algo. Y ahí me parece mucho más interesante porque implica que el jugador tiene que tomar decisiones, no solo el personaje. Y eso es muy interesante. Vale, el estrés básicamente sirve para anular consecuencias haciendo tiradas de resistencia, como hemos visto, o ponerte al límite sumando más un dado o más uno al nivel de efecto. ¿Vale? Puedes hacer también una acción cuando estás incapacitado. Y no nos lo dice aquí, pero también sirve para el tema de los flashbacks. Vale. Luego, claro, el estrés, tachar todas las casillas de estrés que tenemos, nos puede llevar a tener un trauma. Los traumas son heridas permanentes de alguna manera y lo que hacen es que a la que tienes X condiciones pues estás gravemente perjudicado y puede que incluso fuera del juego. Esto es otra de esas cosas hackeables. Aquí te ponen las condiciones. Las condiciones, bueno, pues veis paranoico, obsesionado, etcétera. Yo, por ejemplo, he hackeado esto y he hecho traumas como poseído, embrujado, que para mí tenían más sabor en esos juegos. Y también puedes hackear el tema de cuántos traumas y sobre todo el tema del vínculo de trauma-estrés. Por ejemplo, yo he hecho una cosa, tanto en Quinta Esencia como en Luna Roja, que lo he puesto el estrés o la corrupción, en este caso, en forma de reloj. Porque los relojes es una cosa que vamos viendo en todo el sistema de juego y que me parecía muy orgánico y muy visual tener, por ejemplo, un reloj de estrés de 6 casillas e ir tachando y ver viendo cómo te vas yendo a ese límite. Vale, pues esto sería todo el tema del estrés y trauma. Como veis es sencillito, estoy intentando ir un poco rápido. Vale, relojes de progreso. Poco que decir de los de relojes de progreso. Son círculos que nos sirven para controlar la fricción en sectores, en 4, 6 u 8. Yo los he visto de 10 en juegos como Crash Kart, por ejemplo. Y
Bueno, sirven los relojes, los puedes utilizar para muchas cosas. Para, por ejemplo, los obstáculos, ¿no? ¿Cuánto de peligroso es un obstáculo? Pues 8 sectores. Significa que tengo que señalar esos 8 sectores con mis acciones. Luego veremos el efecto, qué relación tiene con esto. O relojes de peligro, cuánto de cerca o de lejos está el peligro. Esto va muy bien para cuantificar esa ficción que os decía. Por ejemplo, ¿no? Me estoy enfrentando a 10 canallas en esa ciudad steampunk maldita. Tengo un éxito estándar que me pintaría dos señales y mi compañero otros 2. Los dos hacemos las tiradas de acción y tenemos éxito. O sea, de ese cuadro, de ese reloj de 8 pintamos 4 sectores. Entonces, si el narrador nos ha dicho que nos estaban atacando 10 personas, pues dejamos fuera de combate 5, porque ese reloj de progreso está a la mitad. Esto ayuda muchísimo. Estoy subiendo a una torre para enfrentarme a lo que sea o para robar ese botín. ¿Cuánto he recorrido de esa torre y cuántos peligros he sorteado? Lo mismo, si tengo un reloj de 6 sectores y he pintado 3, la mitad. Si he pintado los 6, ya estoy arriba. Son perfectos, es muy de juego de mesa, pero son fabulosos. Los hay de muchos tipos, ¿vale? Los principales son los de obstáculo y peligro, pero luego tienes algunos que son fluctuantes, que dependen de las cosas que hagas, suman o bajan. Y los hay que están vinculados. Cuando acabes con este reloj pasarás al siguiente, el de misión, etcétera, y podéis crear vuestros propios relojes. Esto es muy interesante, vale. Pues nada, es muy sencillita la mecánica y me parece muy interesante. Vale, ahora sí vamos a ir a las tiradas de acción. Ojo, porque las tiradas de acción puede parecer muy complicado, pero no lo es. Una vez has tirado un par de veces ya lo pillas, y esta mecánica te sirve para todo. Vale, lo que te dice es que cuando tu personaje quiere hacer algo, está en peligro y demás, tienes que reunir esos dados que veíamos antes en las tiradas y tienes que seguir una serie de 6 pasos. Aquí te da 6 pasos que se pueden simplificar en 4 o en 3, ¿vale? Depende cómo lo redactes y bueno, pues vamos a ver qué pasos sigue y que luego cuando has tirado un par de veces ya os digo que funcionan de manera orgánica. Esto intimida la verdad, y luego no es para tanto. Vale, reúnes esos dados y reúnes esos dados en base a cuántos puntos de acción tengo, ¿vale? Pues si tengo 2 en afinar, pues tiraré 2 dados. Uy, qué poco, sí, vamos a ver qué pasa. Vale, el jugador establece su objetivo para la acción, ¿vale? El objetivo no es si estoy en esa torre, por ejemplo, quiero abrir esta puerta y luego tiro otra vez y abro esta puerta. No, es quiero subir arriba de la torre, ese es tu objetivo. Que tú tengas que abrir puertas, esquivar guardias y demás son obstáculos que aparecerán o cosas de ese reloj, o sea, dificultades. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Pues subir a la torre. Vale, el jugador elige la acción con la que va a hacer. Pues mira, voy a subir a esa torre con merodear intentando que no me vean. Tengo 2 puntos. Vale, pues 2 dados. Vale, el director de juego o la directora de juego establece la posición para la tirada. Pues mira, es una situación desesperada porque está completamente vigilado. La situación, ahora lo veremos luego, implica qué tipo de consecuencias vamos a sufrir, ¿vale? No la dificultad, porque como visteis en esa misma tirada de dados de 6 ya nos está diciendo qué conseguimos y qué no. Vale, y luego el DJ establece el nivel de efecto de la acción. En base a cómo tú le has descrito esa acción como jugador y lo que vas a utilizar, pues él te dice, pues mira, escondiéndote vas a conseguir un efecto excelente, porque no está lleno de guardia, pero no están vigilando. ¿Vale? Entonces pintaríamos una serie de tricks en ese reloj, que serían 3 por ser excelente, pero eso lo vemos más abajo. Añadir dados de modificación. Los dados de modificación se añaden. Si te estresas, puedes añadir un dado, o si haces un pacto con el diablo, que ahora lo vemos, puedes añadir otro dado. Con lo cual, si yo tiraba 2 dados, ahora podría tirar, por ejemplo, 3. 3 está muy bien. Por ejemplo, generalmente tiraréis entre 1 y 2 dados. Si no tiráis dados, si tenéis vuestra reserva es 0, tiráis 2 y elegís el más pequeño, ¿vale? Y luego el jugador tira los dados y juzgamos el resultado.
Vale, aquí te explica lo que os he explicado en estos puntitos de aquí, estos 6 puntitos, es lo que os explica aquí de forma bien y poniendo ejemplos. O sea que si a mí no me habéis entendido, lo tenéis aquí escrito y ya está. El pacto con el diablo. Vale, el pacto con el diablo es muy interesante porque te permite sumar un dado. Lo habréis visto seguramente en juegos como Trophy, que viene de aquí. Y sumar un dado a cambio de pactar una consecuencia. La consecuencia la puedes aceptar, no, la puedes sugerir tú o otro compañero o el director de juego. Y son muy interesantes porque no son las típicas consecuencias. Puedes perder cosas, pasan cosas, pactos, promesas, cosas en segundo plano, etcétera. Vale, entonces de alguna manera tú apretas a tu personaje para tener más probabilidades de éxito. Vale, como os he dicho, tiráis los dados y juzgáis el resultado y decidís vosotros si os estresáis o aplicáis un pacto con el diablo. Vale, vale, aquí te hace un pequeño resumen. Vale, lo tenéis aquí, lo que podéis hacer y en cada una de las posiciones cómo quedaría, qué tipo de consecuencias podéis sufrir según lo que hayáis sacado. Esta tabla asusta, pero es muy sencillo. Controlada, recibes leves, consecuencias leves, y desesperada, recibes graves. Si es una arriesgada, recibes medias, que pueden ser o graves o leves, depende de la ficción. Entonces, este cuadro yo lo he incluido, por ejemplo, en Quinta Esencia, pero al lado he simplificado esto de forma un poco más narrativa, porque esto puede asustar. Es casi como que te obligara a utilizar, si te ha ocurrido esto o has obtenido esto, ves aquí. No, esto se puede hacer, hace falta un poco de práctica y de músculo para saber qué tipo de consecuencias encajan. Pero bueno, esto lo veréis con la ficción que os va informando. Vale, esto de aquí me parece muy interesante, no sé si lo veis bien. Bueno, básicamente es muy interesante. Te dice que los dados tienen una doble lectura, por eso el director de juego no tira. Esto es fantástico porque deberían aprender muchos juegos de esto. El director de juego está dirigiendo con sus cosas y tirar dados, pues bueno, puede ser divertido, pero te quita de estar atento a lo que hacen los jugadores y recoger su feedback, sus impresiones y demás para ir lanzando cosas mientras jugáis para ver qué pasa. Entonces eso está muy bien. Significa que si, por ejemplo, yo tengo un éxito con consecuencia cuando estoy peleando con alguien, esa consecuencia puede ser daño porque me da el otro jugador. O sea, perdón, el otro PNJ. Entonces no tengo que tirar el daño. Me lo hace y ya está. Entonces cada vez que te enfrentas a algo y tiras y hay una consecuencia, es como que te ahorra tirarte esos dados porque implica eso, ¿no? O por ejemplo, yo puedo lanzar a una jauría de mastines en esta ciudad steampunk contra los personajes y pedirles que se os lanzan. ¿Qué hacéis? Pues tiramos para escondernos, ¿vale? Tiras y la consecuencia, si fallas, puede ser ese daño o que te atrapan. Entonces esta doble lectura de dados es muy interesante y nos simplifica mucho la tarea del director de juego, que solo tiene que establecer esas consecuencias según la ficción. El efecto. Vale, el efecto, igual que la posición, nos dice, nos cuantifica cómo de bien hacemos algo. Vendría a ser como los grados de éxito, si queréis entenderlo de esta forma. Son 3, son limitado, estándar y grande o excelente, ¿vale? Y es esta herramienta para cuantificar cómo de bien podemos hacer las cosas, ¿vale? También nos sirve, por ejemplo, para hablar de la potencia, la calidad, sobre todo cuando utilizamos herramientas o armas de calidad, pues quizá nos dan +1 de efecto, y la escala Entonces, cuando un personaje va a hacer algo, pues deberíamos ver qué equipo tiene, cómo lo va a hacer para establecer ese efecto, que lo estableceremos junto a la posición. Establecer la posición y efecto es muy fácil y ahora hablaremos de las posiciones y veréis que es muy sencillo y cuando coges un poco de práctica ya es muy fácil. De hecho, siempre puedes recurrir al no se te ocurre cómo, pues entonces siempre el estándar sería arreglada, o sea, arriesgada de posición y estándar de efecto. Siempre puedes recurrir a hacerlo de esta manera. Vale, aquí te habla un poquito de la posición y el efecto
y te habla de las consecuencias, pero vamos a analizarlo más en este apartado. Vale, sí, lo que os decía, ¿ves? Usualmente podéis utilizar arriesgada y estándar, ¿vale? Vale, configuración de posición y efecto. Aquí son ejemplos de situaciones y cómo podríamos aplicar la posición y el efecto. Mi situación es que, o sea, mi consejo, perdón, es que le deis, que lo utilicéis, partáis de este arriesgada estándar y vayáis jugando con ello, ¿no? Si es una situación tremendamente desesperada, pues está claro que es desesperada. Si el personaje tiene muy buen equipo y así, hasta que cojáis un poquito de soltura con esto, que puede parecer intimidante, pero no lo es. Yo en otros juegos lo he visto simplificado. Yo, de hecho, lo he simplificado en esos cines de lo que os hablaba. Uno es Outsiders, es un juego cyberpunk, y hay dos posiciones, la normal y la de jugarse la vida. Entonces la de jugarse la vida es más complicada, pierdes más cosas, y luego está la normal. Entonces con dos posiciones lo he simplificado. Hay muchos juegos que, por ejemplo, el efecto no le prestan atención. O por ejemplo en Wicked Ones, quiero recordar que han hecho algo con las posiciones. Hay una posición que la posición de desesperada es como que te juegas algo más, es como jugarse la vida prácticamente también. Vale, pues nos ponen estos ejemplos y nada más. Mi consejo, que o lo simplifiquéis para lo que necesitéis o lo practiquéis jugando y veréis que es muy, muy sencillo. Vale, consecuencias, casi nada. Vale, las consecuencias es lo que sufren los personajes al fallar o tener un éxito parcial en la ficción. Son de 3 grados, ¿vale? Y como hemos visto antes, que son pues leves, medias y graves, y nosotros las adecuamos a la ficción y dependiendo la posición en la que esté el personaje. Como os he dicho, ¿no? Si estoy en una posición desesperada, las consecuencias son graves. Y eso es así. Y luego lo que hace muy bien es definirnos de alguna manera global las consecuencias, ¿no? Cuando yo os digo un combate y piensas consecuencia, piensas automáticamente daño. No, hay otras formas. Puede que en esa pelea despierte una amenaza que está en segundo plano, etcétera. Entonces aquí lo define en 5 y las define muy bien, son genéricas y funcionan muy bien. Esto yo no lo hackearía, esto de hecho en la mayoría de juegos he visto que las mantienen o como mucho simplifican quitando una o así, pero es que está perfecto, esto me parece fabuloso y ya lo podrían aplicar a muchos juegos. Vale, efecto reducido significa que si tú ibas a hacer algo con mucho efecto o con X efecto, ahora lo haces con menos. Vale, pues estoy peleando, mi efecto iba a ser estándar, pues ahora es limitado, pues resulta que tiene un escudo. Vaya. Complicación, muy interesante. La complicación es cosas que abrir relojes de amenazas, cosas que le hacen más difícil al personaje moverse, detalles en moverse por la ficción, detalles, dificultades, aquí la imaginación que le queréis echar, pero te recomienda un poquito el tema de los relojes. Sirve mucho. Si hay un peligro inminente, pues pum, haces un reloj, lo abres y demás. Oportunidad perdida. Esto es muy interesante. Intentas algo, fallas o obtienes esta consecuencia, no lo puedes hacer así. Tienes que cambiar el enfoque. ¿Vale? Digamos que estoy en esa torre, ¿no?, en la que estábamos y he fallado al merodear. No, sí, están vigilando. Tengo que hacerlo de otra manera. ¿Vale? Entonces pierdes esa oportunidad y tienes que cambiar el enfoque. Ponerse en una situación peor, ¿vale? Esto es muy guay y muy mecánico, porque por ejemplo si estoy llevando a cabo una acción arriesgada pues en esa misma torre, pues la consecuencia al fallar o al tener un éxito parcial puede ser que me ponga en una situación desesperada. De repente estoy rodeado y entonces a partir de ahora las tiradas que haga serán en desesperada, con lo cual las consecuencias también aumentan en gravedad. Esto es muy orgánico, funciona muy bien, ¿vale? Y el daño.
El daño, bueno, pues podemos tener el daño moderado, daño severo, etcétera. Y tenemos aquí nuestro contador de daño, pues dependiendo el daño, pues aquí añadimos, pues como podría ser un aspecto de Fate, pues me he roto la pierna, etcétera. Te da algunos ejemplos. Y yo el tema de las heridas sí que lo he hackeado un poco y esto no lo llevo muy así. Y de igual forma que las consecuencias pues las puedes hacer incluso más temáticas, ¿no? En lugar de perder oportunidad, pues puedes cambiarle el nombre, hacerlo más temática, pero que el funcionamiento sea el mismo. Vale, ¿cómo evitamos las consecuencias? Tirada de resistencia. Vale, tirada de resistencia. Son herramientas que tiene de alguna manera el jugador para negar las consecuencias que recibe, del tipo que sean, ¿vale? Por ejemplo, me estoy infiltrando en esa torre. La consecuencia al fallar es que he hecho ruido y se abre un reloj de amenaza, pero no quiero que se abra el reloj de amenaza, pero no lo quiero por encima de todo. ¿Qué hago? Tirada de resistencia. Pero la tirada de resistencia tiene un coste en estrés. Estoy dispuesto a... Prefiero la consecuencia, prefiero perder estrés. Ese tipo de decisiones está lleno Forged in the Dark, o lo que propone esta SRD, y me parece muy interesante. ¿Vale? Vale, lo que te viene a decir es que se hacen con el atributo, que hemos visto que era esa primera fila, y que sufres 6 de estrés menos lo que obtengas de resultado. Si sufres un 4, pues recibirás solo de estrés. Generalmente me parece que las barras de Blades in the Dark son de 10 de estrés. El estrés es otra de las cosas que podéis hackear, ¿vale? Yo, por ejemplo, he hecho relojes de estrés de 6 sectores y dirás, anda, pero tienen menos. Sí, claro, pero es que hay cosas que les cuesta menos estrés. Por ejemplo, me parece que los flashbacks pueden costar hasta 2 o 3 puntos de estrés. Yo lo he simplificado y cuestan 1. Entonces, no tienes por qué tener, mientras tengas la matemática más o menos a mano con lo que tú quieras hacer, no hay problema. Pero eso es prueba y error, testeo y demás, ¿vale? Básicamente las tiradas de resistencia para esto, aquí lo tenéis resumido, tiráis tantos como el atributo. Luego armaduras, hay capacidades especiales o armaduras que te permiten ignorar consecuencias. Esto es muy interesante. Y bueno, luego pues como de alguna manera morirías o quedarías fuera de combate, que esto puede pasar con frecuencia, y lo que te proponen es pues de alguna manera encarnar otro personaje. Vale, las tiradas de fortuna. Vale, las tiradas de fortuna son muy sencillas, es muy interesante porque en lugar de yo tomar decisiones como director de juego de quiero que esto sea así o no, lo que hago es dejarlo en los dados. Entonces, en estas haces una tirada de un dado de 6 y pues un número bajo pues te dice algo negativo y un número alto te dice algo positivo para los personajes. Esto es Cthulhu Dark total, me parece que tiene la misma mecánica. Y está muy bien para establecer cosas que en las que no es que no quieras tomar decisiones, es que a lo mejor no quieres ni pensar, pero están ahí, pueden llegar a ser importantes. Hay muchas variantes. Por ejemplo, yo he utilizado variantes de tirar 2 dados de 6, como si tuvieras 0 en el rasgo, tirar 2 dados de 6 y elegir el más alto o más bajo dependiendo los personajes, ¿no? Dependiendo si están, tienen beneficios o no los tienen. Las tiradas de fortuna también se utilizan con rasgos, ¿vale? Pues tú puedes coger la cantidad de sectores de un reloj para hacer una tirada de fortuna. ¿Cuánto sabe un personaje, no? Ahora lo veremos en las tiradas de reunir información. Pues mira, mi personaje tiene armonizar 2. ¿Cuánto sabe de esos espíritus? Pues tira 2 dados para ver cuánto sabes. Puedes utilizar de un reloj de peligro, de lo que tú quieras, ¿no? El tema es que cojas ese rasgo que te propone al principio en esas tiradas. Ese rasgo puede ser las acciones de los personajes, los relojes, etcétera. Vale, te pone algunos ejemplos de cómo puedes utilizarlo y te resume cómo es la tirada de fortuna. Vale, reunir información. Esto es un poco lo que os decía, ¿no? En base a esa tirada de fortuna, pues ¿cuánto sabe mi personaje, ¿no? Pues,
Tú como jugador puedes no saber muchas cosas de la ambientación, pero tu personaje sí. En ese caso lo que te propone es simplemente que preguntes al director de juego y él te lo dirá, o incluso que tú sugieras cosas. Y si es algo muy relevante, que recurras a una tirada de reunir información. Estas tiradas de reunir información son, como os he dicho, la podéis hacer con estudiar, por ejemplo, y demás. ¿Cuánto sabe mi personaje? Pues ¿cuánto tienes en estudiar? 2, pues venga. O ¿cuánto tienes en, como os decía, ¿no? En armonizar con esos espíritus? 2. Pues mira, puedo saber cuánto tiempo lleva muerto este personaje o no puedo saberlo. Tira, vamos a ver cuánto sabes. Te da varios ejemplos con cada una de las acciones que te propone y luego pues te resume un poco cómo podrían ser el efecto que consigues reuniendo información. Bueno, nos vamos acercando ya al final del grueso, ¿vale? Y otra de las cosas que hace muy bien, o es otra metamoneda, es esta de moneda y botín. La moneda y botín es un sistema abstracto de monedas que te permite pues no solo comprar cosas, sino amasar una pequeña fortuna para luego retirarte. Esto está muy bien porque tu personaje, el final de tu personaje o de vuestra banda en Blades in the Dark es cuando conseguís X botín y os retiráis, o, perdón, que a lo mejor me equivoco, cuando decidís retiraos. No recuerdo muy bien en Blades in the Dark, pero bueno, aquí lo que te propone es este sistema abstracto y es una metamoneda para hacer cosas. Te dice costes de cosas y también es muy hackeable. Aquí está muy enfocado. Bueno, puedes hacer, por ejemplo, actividades en tiempo de descanso, etcétera. Te permite, bueno, concesiones, son concesiones en el juego que puedes hacer con esta metamoneda y que son decisiones interesantes porque se tienen que hacer a nivel de banda. Si mi banda tiene 4 monedas y yo quiero comprar esto, pues debería preguntar a mi banda, ¿no? Entonces esto implica que entre jugadores también es interesante. Vale, cosas que puedes hacer con las monedas, como cuánto significa cada moneda. Esto es muy hackeable. Yo, por ejemplo, lo he hackeado completamente porque mi juego no va de... O sea, los juegos que he hecho no van de amasar pasta. Por ejemplo, en Quinta Esencia, ¿no? Que sois un grupo de rebeldes que luchan contra esas... de seres feéricos, rebeldes... Perdón, feéricos, seres de fantasía, ¿no? En su versión más oscura, que luchan contra esas reinas hadas y estáis en una plena rebelión, pues vosotros no tenéis monedas como tal, lo que tenéis son recursos, cosas que robáis a esas reinas hadas, a ese imperio de opresor, cosas que conseguís, refuerzos, facciones, herramientas, construís. Entonces vosotros tenéis una guarida y vais almacenando recursos que os permiten pues ir creciendo y convertir vuestra guarida en una fortaleza. Y aquí, en lugar a lo mejor de comprar equipo con esa moneda, pues utilizamos esos recursos. Yo puedo, por ejemplo, para la tirada de implicación, pues enviar a mis facciones de goblins exploradores y gastar un recurso. Entonces, como veis, yo lo he simplificado para mí, para el juego, y esto es un sistema muy hackeable. De hecho, hay juegos que ni siquiera tienen este sistema porque no les es importante a este nivel. El juego de facciones, otra de las cosas que para mí este sistema es complejo y sirve para estipular relaciones entre facciones y que afectan a la ficción. Está muy mecanizado, muy relojero, de John Harper. Y es interesante, pero se puede hacer más narrativo si lo queréis. Yo esto lo he hackeado. Vale, tienes un contador que mide pues eso, cómo estás de qué relación tienes con esas facciones y qué puedes hacer con ellas y qué te deben, etcétera. Muy complejo para mí, con muchas capas, se puede simplificar. Yo lo he simplificado en relojes de progreso, por ejemplo, pues hay 3 facciones en este enclave y tienen un objetivo o 2 y tienen unos relojes de progreso. Entonces cada final de partida pues hacen unas tiradas para ver si avanzan en sus objetivos. Cuando esos objetivos se cruzan con los personajes, pues entonces es interesante, y cuando no, pues están en segundo plano, y por eso hago tiradas de fortuna. Yo he simplificado así. Wicked Ones me parece que también lo hace así. Y bueno, esto es una parte del juego que el autor pone
pone bastante, mira, como veis todo lo que os decía, ¿no? Pone bastante hincapié porque, bueno, a él le interesa que esto esté muy mecanizado, ¿no? A mí me parece extremo. Funciona muy bien en mesa, la verdad, pero es muy metajuego. Y a mí, con el tema de las facciones, no lo necesito. Si lo necesitara sí que lo cogería, pero en las cosas que he hecho no lo necesitaba, así que lo he simplificado. Vale, pues vamos a ir al avance, a los avances, ¿vale? Estos son los avances de personaje y hay dos hay dos tipos de avances, ¿no? El del personaje y luego tenemos el avance de la banda. Vale, el del personaje es muy sencillo, no sé bien cómo lo hace, si lo hace igual en Blades in the Dark que aquí. Yo lo he hackeado, evidentemente, también es interesante para ver cuánto progresión pueden tener los personajes. Hay en juegos muy sencillos como Red Blossom Hat o Crash Card, que son juegos de 3, 4 páginas o 30 en el segundo caso, y que el sistema de avance es muy sencillo, para 3, 4 avances y no más. Por ejemplo, en Red Blossom Hat va por la edad. Cuando tienes X avance, pues pasas de joven a mayor, pero si ya eres mayor no avanzas, creo. Y básicamente tienes 5 casillitas que avanzas cuando, pues, por ejemplo, te pones en riesgo, cuando sigues tu trasfondo, cuando luchas un poco contra tus vicios y cuando sigues tu disparador de experiencia. Todos los personajes tienen libretos con disparadores de experiencia. Es hackeable, como os he dicho, porque, por ejemplo, tú puedes, esa cantidad de 5 pueden ser 10 o pueden ser menos, y cada avance te da, cuando tienes un avance ganas un punto en acción, y cuando lo has hecho, pues me parece que 3 o 4 veces, ganas una capacidad especial. Esto evidentemente se puede hackear a 2, a 5, a 10, a lo que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, también he hackeado, he puesto, por ejemplo, disparadores de experiencia. Por ejemplo, en Quinta Esencia, aparte del disparador de experiencia, por ser un Berserk, por ser un cazador, etcétera, tienes tu marca de esclavo que te dice cómo luchas contra esa opresión. Entonces tienes 2 disparadores de experiencia. ¿Qué hace eso? Que ganes más experiencia, pero también que hagas más las cosas que propone el juego. Eso es muy interesante, ¿vale? O por ejemplo, en Luna Roja es diferente porque tienes instinto, que es una mezcla de tu vínculo espiritual, en qué espíritus crees y cómo crees, y tu motivación, que es por qué vas de aventuras. Entonces eso es mucho más variable, ese disparador de experiencia, es más abierto y te permite hacer muchas más cosas vinculadas al tipo de experiencia de jugar aventuras. Y vale, y el avance de la banda, vale, está vinculado al tipo de golpes y que dais y la relación lógica que tienen con estos. Y aquí no entraré mucho, pero básicamente es esto. Tú también muy hackeable si tenéis un tipo, si jugáis con bandas, que es algo que pide el juego. Ya lo veréis que la mayoría de juegos de Blades de Forge in the Dark ponen su peso en bandas, en tripulaciones, etcétera. Aunque los hay que no, los hay que quitan toda esta parte de la banda y no hay banda como tal. Se quedan con el core, con el sistema core, que hay muchos juegos que cogen ese sistema core, como Quietus, por ejemplo. Quietus no hay la banda, es un juego de terror que han publicado Curse King entre perseguidor y perseguido, y por ejemplo coge el core del sistema de dados, pero no coge todo el tema de la banda. Entonces es otra de esas cosas que podéis quitar, ¿vale? Vamos a ir a ver a los personajes y ya casi estamos terminando porque nos vamos a ir a la hora, ¿eh? 1 hora, madre mía. Personajes. Aquí nos dice por encima un poco cómo crear libretos y nos da pues una decena más, ¿vale? Que los tenemos aquí. Aquí te dice pues cómo crear la herencia, el trasfondo, el número de acciones que deberías tener, totalmente hackeable. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo en Bringwood. Esto está hackeado, tú tienes unos pactos con unas hadas por unas máscaras y demás, y eliges esa máscara en lugar de elegir el trasfondo. Completamente hackeable. Aquí nos da una descripción de
de las cosas que pueden tener y las capacidades especiales. Cada libreto tiene como 6, 7 o 4, las que tú quieras ponerle, capacidades especiales que vas señalando conforme las vas ganando a la vez que vas ganando acciones. Son muy interesantes, son hackeos a las reglas que te permiten hacer cosas extraordinarias, pero que te cuestan pues llegar hasta ellas mediante experiencia, o bien te pueden costar estrés y demás. Aquí tenéis una lista de las que son libres, que no son libres todas. Veréis juegos que han incluido las suyas propias, han modificado estas, y veréis juegos que son reskin, que directamente han copiado estas y las han adaptado en lugar de hacer un pequeño esfuerzo. Hay muchas, son interesantes y está bien jugar con ellas. Básicamente, yo que he trabajado mucho con ellas, las he simplificado y hay como 5 o 6 tipos. Están las que, si te esfuerzan, te permiten hacer cosas increíbles, pero a cambio de ese estrés. Las que te dan más un dado o más uno de efecto en depende de qué situaciones, en una o dos situaciones. Las que te dan dados a tirada de resistencia o te permiten ignorar una consecuencia en cierto momento. Y estas no sé si están en Blades in the Dark, pero yo sí que las aplico. Las que te permiten hacer un pacto con el diablo de manera gratuita en una situación en concreta, ¿vale? Así también están, claro, las de fase de descanso, que te permiten hacer cosas extraordinarias en fase de descanso o de forma más fácil, etcétera, ¿vale? Las hay de muchos tipos y muy interesantes. Se me estaba ocurriendo ahora comentaros lo de los pactos del diablo, que no os lo he comentado antes, pero es muy hackeable. Y os voy a poner 2 ejemplos de 2 juegos que he hecho yo, que son Quinta Esencia y Luna Roja. En Quinta Esencia no pactas con el diablo, despiertas la magia. Estáis en un mundo opresivo, en un invierno eterno, bajo el yugo de esas reinas hadas, sois faunos, goblins, etcétera, esclavos, y la magia está latente. Entonces tú puedes despertar la magia, pero despertar la magia siempre genera una consecuencia. Entonces me pareció muy acertado poner ese despertar la magia. Yo puedo recurrir a la magia, pero siempre tendrá, siempre un coste. Eso en Quinta Esencia. Y en Luna Roja, por ejemplo, es invocar a los Taegi. Los Taegi son los espíritus. Entonces, yo sí puedo invocar siempre a los espíritus de lo que quiera, ¿no? El gran lobo, etcétera. Pero siempre me pedirán algo a cambio que tengo que pagar. Entonces, son 2 maneras de hacer pactos con el diablo muy temáticas, muy con el juego, y que sin cambiar la mecánica da muchísimo sabor. Y bueno, he hecho ese pequeño inciso para deciros eso que me había dejado, y vamos a la banda. Lo que aquí tenemos es un poco lo mismo, ¿vale? Te dice el tipo que hay varios tipos de banda, pues dependiendo lo que queráis hacer. Y ¿qué más nos dice? Y me parece que nos da algunas, sí, igual, nos da capacidades y cosas que puede tener nuestra guarida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es lo mismo, tenéis aquí un montón de opciones, podéis aplicar las vuestras propias, y yo lo he visto esto, yo lo veo muy complejo, y yo lo he visto mucho más sencillo en otros juegos. Por ejemplo, en Wicked Ones, no sé si es similar, no lo recuerdo, o incluso más complejo, porque tienes una mazmorra, esas habitaciones te dan +1 a no sé qué. Yo esto lo he simplificado. Y, por ejemplo, si pues tú tienes una guarida, pues como veíamos en Quinta Esencia, pues si yo tengo unos recursos que me permiten hacer algo, pues eso puedo gastarlos para favorecer la tirada de implicación o para otras cosas, pero para cosas puntuales a las que a mí me parece correcto. Lo digo porque al final se suma más un dado de esto, más uno de esto, más uno de esto, más uno de aquello, y a mí me parece complejo. Esto en otros juegos yo lo he visto simplificado o directamente fuera, porque no les interesaría, ¿vale? La planificación, vale, esto ahora sí que nos vamos a algo interesante, porque nos vamos a las fases de juego, que no nos las ha explicado antes bien, y ahora sí. La planificación nos explica que es esa fase en la que los jugadores, en la que los personajes se mueven para decidir qué golpe van a dar. Eso es extrapolable al juego que tú quieras hacer. Por ejemplo, en Luna Roja los personajes llegan a un enclave y tienen que ver dónde está esa corrupción, y a la vez que buscan esa corrupción le dan forma
con los detalles que aportan los jugadores. Para mí, por ejemplo, la planificación es una sesión cero in live, on board, en la que los jugadores te van aportando cosas para que tú luego juegues para ver qué pasa sacando esos detalles. Es muy interesante, hay que recoger lo que quieren los jugadores en esa fase de planificación. Y vamos, nos dice eso un poquito y nos dice que luego vamos a la tirada de implicación, que en castellano se ha dicho así, pero aquí se dice de otra manera. Y en la fase de planificación se supone que nosotros hemos recogido toda esa información que necesitamos, sea para dar el golpe, para averiguar dónde está la corrupción y demás. Aportamos detalles con ellos, elegimos el tipo de asalto o aventura que queremos jugar. Cada una implicará una cosa y hacemos la tirada de implicación. La tirada de implicación es una tirada de fortuna en la que sumamos o restamos dados dependiendo la respuesta a la pregunta. Por ejemplo, pregunta, ¿han conseguido suficiente información los personajes o solo tienen rumores? Pues solo tienen rumores, vale, pues menos un dado. ¿Hay mucho peligro o hay poco peligro? Pues hay poco peligro, pues más un dado. Y entonces haces una reserva de entre 0 y 6 o 4 y tiras. Y el resultado te dice cómo empiezas, ¿vale? Si empiezas en una situación desesperada, si esa primera escena que implica ya directamente es en una situación desesperada, arriesgada o controlada porque habéis hecho una fase de planificación muy buena. Aquí podéis utilizar los flashbacks, que es aportar detalles de pero yo había planeado que podíamos entrar a esta torre directamente por la ventana. Vale, pues gastas tu estrés, propones esto y si tienes que hacer tirada, la haces, ¿vale? Vale, nos recomienda cosas, nos habla un poquito de la posición, cómo establecer esa posición, nos habla de los flashbacks, aquí sí, con ese estrés que decía que os podía costar. Y muy interesante, porque es establecer lo que se va a jugar y los jugadores aquí pueden decidir qué quieren jugar. No es lo mismo jugar un asalto de sigilo que un asalto violento, por ejemplo. Y eso da mucho tono y los jugadores dicen mucho lo que quieren jugar. Vale, nos habla del trabajo en equipo. Esto lo podían haber incluido directamente después de la tirada básica porque afecta directamente a la tirada básica. Vale, básicamente nos propone varias cosas para hackear, maximizar las posibilidades de nuestros personajes. En esto no he hecho hincapié, pero es un juego que como te dice que maximices mucho las posibilidades de tu personaje. ¿Por qué? Porque ya partes con pocos recursos, con pocos dados para tirar, pocas posibilidades, entonces tienes que intentar buscar esa maximización que no depende de los dados, sino de tu habilidad jugando y tomando decisiones. Y eso para mí es uno de los puntos fuertes del juego. Vale, puedes ayudar a otro personaje dándole un dado. Puedes liderar una acción grupal en la que todos tiramos con una misma acción, pero el líder de esa acción gana estrés por cada mal resultado. Esto está muy bien para simplificar cuando todos queremos hacer algo. Proteger significa que yo voy a hacer una tirada de resistencia por otra persona porque me interpongo. Luego está preparar, que preparar es como preparar de Fate casi, crear ventaja, perdón. Me permite haciendo algo hacer que la posición o el efecto de un compañero sea menor o mayor según me interese. Vale, pues básicamente esto para apoyar como trabajo en equipo y nos vamos a ir a la fase de descanso. Vale. La fase de descanso nos dice las cosas que ocurren en la fase de descanso. Pueden ser muchas, depende qué cojas tú del juego, ¿no? Pero por ejemplo, pues las tiradas de facciones, las tiradas de no sé cómo lo llama aquí, el hot o calor, que es cuánto ruido hemos hecho en la ciudad, etcétera. Todo este tipo de tiradas o cómo ha ido el golpe y demás se hacen previas a la fase de descanso para establecer cómo ha quedado la ficción o cómo va a quedar para las siguientes sesiones. Esta fase es importante, no solo porque los personajes hagan cosas, sino porque se establece todo esto, ¿vale?
Vale, nos permite todo esto. Bueno, esto se puede simplificar como quieras. Aquí tienes que resolver muchas cosas porque hay muchas cosas, pero por ejemplo yo esto en Luna Roja lo he resuelto con una tirada de evasión. Tienes una tirada de implicación para meterte en esa aventura, o sea, ese salto contra la corrupción, y tienes una tirada de evasión que te dice pues cuántos bronces ganas, en este caso, que es el recurso, y cuánto has combatido esa corrupción y cómo se mueve el reloj de corrupción, con una simple tirada que es la misma tirada que la de implicación, pero al revés, es similar, ¿vale? Y vale, esto mismo pasa en quinta esencia con el reloj de opresión, cómo ha sido el golpe que has dado a esas reinas hadas, qué ocurre, qué consecuencias hay, ¿vale? Son esas tiradas, vale. Vale, sí, esto es un poco lo que os he resumido, el calor, el tema de las monedas, las consecuencias y los líos. No sé cómo lo llamo aquí, yo lo llamo represalias. Y mira, te pueden arrestar y bueno, pasan cosas. Esto es muy interesante, el tema de las represalias. Hay una manera de simplificarlo, no sé si lo hace aquí, que es mantener los relojes, algunos relojes que tú tienes de peligro, que no se han materializado, los puedes dejar como represalia, mantener para la siguiente. Por ejemplo, esas arpías que estaban atacando en el enclave a los personajes, que no llegaron a atacar, pues pueden estar merodeando para la próxima incursión que vayan a hacer los personajes. Y luego te habla del vicio. El vicio es, bueno, cómo te afecta, cómo tú lo abrazas, qué haces. El vicio es muy interesante porque es la parte oscura de tu personaje que puede entrar en juego y por la que tú de alguna manera luchas. El vicio es muy hackeable. Yo, por ejemplo, en quinta esencia lo he usado como anhelo, que es lo que más deseas por encima de esa esclavitud. Y en otros pues puede ser pues el vicio o motivación, por ejemplo, porque me voy de aventuras, lo que tú quieras, de alguna manera te vincula. Actividades en fase de descanso, el movimiento de facciones que os hablaba, no sé bien cómo lo define aquí. Yo tomé lo que me interesaba y hice mi propio sistema, creo que sí, que va por ahí un poquito la cosa, lo que os decía de los relojes. Y vale, nos habla un poquito de eso también. Vale, y nos habla ahora, esto es interesante, de los rituales y los artefactos, ¿vale? En nuestra fase de descanso, una de las cosas que podemos hacer, no os lo he dicho, pero podemos hacer varias cosas que son hackeables, depende del juego, ¿no? Que son descansar, hacer proyectos a largo plazo, que ahora vamos a ver los rituales y demás, y otras cosas. Yo, por ejemplo, en Luna Roja tengo alquilar tu espada, ¿no? Entre lucha contra la corrupción y lucha contra la corrupción, puedes alquilar tu espada a los campesinos o al posadero local para llevar a cabo un beneficio. En quinta esencia, que no conoces tu mundo porque has estado siempre encerrado en ese enclave, puedes salir a explorar. Eso te da oportunidades o beneficios para la próxima incursión, porque conoces, desbloquea partes del mapa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora sí, vamos a los proyectos a largo plazo que nos permiten hacer, según Fortune de Dark, rituales y artefactos. Los rituales vienen a ser cosas que se parecen a capacidades especiales, pero que implican, pueden estar activas durante toda la incursión, por ejemplo. Te da algunos ejemplos. Y el crafting, que vendría a ser los artefactos o como lo queráis llamar, en este caso son para crear objetos pues que te den más uno efecto o cosas así, ¿no? Esto pues es hackeable. Por ejemplo, en Luna Roja están los fetiches, que vendrían a ser como los objetos mágicos, ¿vale? Y con esto sí estaría la tremenda chapa de 1 hora que os he dado sobre Fortune the Dark. Poco me queda que decir que no os haya dicho ya. Os he mencionado obras derivadas, os he mencionado opciones para hackear, hemos desgranado un poquito qué intenciones tiene el autor, qué intenciones hay en esa SRD, qué se puede quitar, qué se puede sumar, qué podéis utilizar. Ha sido un análisis minucioso de 1 hora. La verdad, no voy a engañaros, yo para hacer estos vídeos me tiro tiempo.
porque tengo que estudiar este sistema, los sistemas derivados, ver qué hacen los autores y demás, y por eso pues la periodicidad será uno mensual. Así que espero que lo disfrutéis hasta el siguiente. Y yo creo que no me he dejado nada del tintero. Obras derivadas, pues mira, si queréis os dejo en los enlaces algunas abajo. Para mí hay muy interesantes, hay dos tipos, las que son muy interesantes para mí porque el autor arriesga, modifica reglas, cambia, ajusta, etcétera, y las que no son interesantes para mí, que yo les llamo reskins, que son pues Scum and Villainy, Band of Blades y demás, que fueron las primeras, que siempre se limitan a pues si esta es una obra en el espacio, pues en lugar de merodear pues pongo conducir. Y ya está, copian el mismo texto, las mecánicas son prácticamente no siempre las mismas, pero no para mí no ha habido un trabajo fuerte de diseño ni se ha arriesgado buscando nuevas experiencias y demás. Algunas obras derivadas que sí lo hacen, Crash Card, por ejemplo, es un juego cyberpunk de paramédicos tipo Trauma Unit, de un autor independiente, y es muy interesante, se juega con cartas y las cartas arrojan el valor, ¿no? Si tienes un valor normal, pues es con consecuencias, si tienes un rey es éxito parcial, y lo hacen con cartas, y entonces situaciones esperadas saco una carta, situación controlada saco 3, muy sencillo, muy bien. Rainbow Hat, por ejemplo, también me gusta mucho, es un juego de corte oriental y feminista en el que llevamos cazadoras de demonios en ese Japón fantástico feudal, y que lo único que coge es el core, es esa tirada básica, y hace algunos juegos con esa tirada y demás según la edad, las habilidades que tienes, el trasfondo, y ya está, y lo hace súper bien. ¿Y qué más? Pues Wicked Ones, que os he mencionado, que publicará The Hills Press, que es muy interesante, la propuesta es muy divertida. Y Bring Good, que a mí me gustó mucho también, que es una especie de Robin Hood contra vampiros, y somos esos Robin Hood que luchamos contra esos vampiros para quitarles. También ambos, estos dos últimos, tienen muchas mecánicas, muy metajuego, que puede gustar más o menos, pero que ayudan a establecer muy bien la ficción, porque al final es una de estas cosas que hace muy bien este juego, establecer y dar sostén mecánico a la ficción. También destacar que pone el énfasis en juegos de asaltar o de aventura, de hacer asaltos, y lo hace también poniendo a la banda o la guarida como protagonista. Sí, no queréis hacer un juego de este tipo, pues a lo mejor estas mecánicas no os interesan, pero la mecánica central a nivel matemático o de probabilidad sí que os interesa, porque está muy bien elaborada. Y dicho esto, pues me voy a despedir ya de vosotros y vosotras, y con esto apagaríamos ya la fragua, y nos veríamos el mes que viene en el taller de reglas. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí aguantando esta hora de vídeo, y nada, agradeceros infinitamente el feedback que habéis dado a este taller de reglas, y nos vemos el mes que viene con otro taller de reglas y con quién sabe qué sistema. Muchísimas gracias y cuidaros mucho.